Recuerden, chicos, que si alguien no prende su cámara es automáticamente 0,5. Ahora, ojo, solamente los alumnos que tienen autorización del tutor escrita pueden tener problemas con la cámara. Los que no tienen la autorización escrita, no se les considera eso de cámara malograda o cámara defectuosa. Ahora, ojo, chicos, mucho cuidado con eso. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, repetimos. Vamos a ver una de las herramientas más importantes que tiene Photoshop, que es la paleta de capas. Esta paleta o esta herramienta de capas nos permite diseñar o realizar una serie de filtros, modificaciones a las imágenes sin que la imagen original se altere. Cuando tú usas un programa de edición, de diseño, y no tiene la opción de capas, ¿esto qué significa? Que la imagen original que tú estás trabajando, si tú borras parte de ella, la imagen original se está alterando, se está borrando, está cambiando de color, etc. Y si en algún momento tú quieres tener la imagen original, obviamente esta se pierde. Porque si la guardas, la grabas, todas las modificaciones que has hecho en la foto original se quedan guardadas y ya la imagen original no la tienes. En cambio, al trabajar con capas, tú puedes hacer una serie de modificaciones, pero tienes la opción que la imagen original no se altera. Se sigue conservando, salvo tú la borres, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque te permite trabajar con una serie de capas. Las capas vienen a ser como hojas superpuestas encima de la imagen original. ¿Ok? Recuerda eso. Las capas vienen a ser como, imagínate que esta es tu imagen original y está en el fondo, ¿no? Cuando tú creas una capa, las capas se van creando una encima de otra, como tapando la imagen original. Pero la gran diferencia es que las hojas de las capas que vas creando son hojas transparentes. Y eso te permite poder seguir viendo siempre la imagen original que está al fondo. Es como si tú tuvieras una foto, ¿no es cierto? Y encima de la foto pones, supongamos, Minifan, ¿no es cierto? Cortas un pedazo de Minifan de tamaño A4 y lo pones encima de la foto. Tú a través del Minifan vas a seguir viendo la foto, ¿no es cierto? Porque el Minifan es transparente. Entonces, ese Minifan es como si fuera una capa. Y tú puedes poner varios recortes de Minifan uno encima de otro. Y como todos son transparentes, tú siempre vas a seguir viendo la imagen original. ¿Y qué puedes hacer? Supongamos, tienes tu foto, cortas un pedazo de Minifan, lo pones encima de la foto y en el Minifan tú puedes escribir con plumón indeleble. Y cuando tú veas, tú vas a ver la foto y va a dar la sensación que está rayada o garabateada con el plumón indeleble, ¿no es cierto? Pero en realidad, tú quitas el Minifan y al final te queda la foto original. Porque donde has garabateado o donde has escrito no ha sido en la foto, sino has escrito en el Minifan transparente. Esa es la función que tienen las capas. Las capas tienen la función de que poder tú colocar varias cosas y se van a ver como si tú hubieses marcado, movido, cambiado el fondo, cuando en realidad el fondo sigue colocándose en forma intacta. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces recuerden, ¿no? Las capas vienen a ser como hojas transparentes que se sobreponen una encima de la otra. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se encuentran las herramientas capas o el panel de capas? Acá está, chicos. ¿Se acuerdan que acá tenían todos los paneles que se acoplan, se expande? Entonces, en la parte inferior, tú vas a tener una pequeña pestaña llamada capas. Por ejemplo, acá me aparece capas y me aparece la palabra fondo. ¿Por qué me aparece la palabra fondo? La palabra fondo representa lo que está acá. Si se dan cuenta, lo que tengo ahorita acá en la pantalla es una hoja en blanco. Eso significa el fondo. Es la primera parte que aparece acá. Cuando tú abres una imagen, no te sale una hoja en blanco, de frente te sale una imagen, ¿no es cierto? O la foto. Entonces, ¿qué te va a aparecer como fondo? La foto que has abierto. Siempre lo que aparece acá en la pantalla es lo que se va a considerar el fondo. Si tienes una hoja en blanco, te va a aparecer fondo color blanco. Si tienes una foto, te va a aparecer como fondo la foto.
y las capas se van a ir agregando una debajo de la otra. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, vamos a seguir con la presentación. Miren, yo tengo como fondo la imagen del Pato Donald. ¿Se dan cuenta? Pero tú estás viendo que la imagen del Pato Donald aparece con la insignia o el escudo del colegio. Entonces tú vas a ver y todo el mundo va a pensar, ah, ya, esa foto ya tiene el escudo del colegio colocado, pero en realidad no es así. La imagen original es el Pato Donald, que no tiene nada, solamente la imagen del Pato Donald. Yo he creado una nueva capa y en esa capa he colocado el escudo del colegio. Entonces, como esa capa, y acá puedes ver que dice capa 1, en la capa 1 está el escudo, pero como la capa 1 es transparente, es una hoja transparente, está encima de la imagen del Pato Donald, pero no se ve. Lo único que se está viendo de fondo, ¿ve? Y tengo la imagen del Pato Donald. ¿Ok? Ahora, yo puedo hacer esto, por ejemplo, ¿no? Rápidamente, vamos a ver si funciona acá bien. Miren, si yo hago esto, en la misma capa original, lo que estoy haciendo es alterando el dibujo, modificando. ¿Qué significa? Que el Pato Donald, si yo guardo esto, el Pato Donald va a quedar garabateado. Y es algo que no se suele hacer en Photoshop, no se suele trabajar en esa forma. ¿Cómo se suele hacer? Muy simple. Se suele crear una nueva capa. ¿Y cómo se crea una nueva capa? Acá están las herramientas para trabajar las capas, en la parte inferior. En la parte inferior tú vas a ver una hojita doblada con una puntita. Ese botón te sirve para crear una nueva capa. Y miren, lo voy a presionar. Y se dan cuenta que ha aparecido la capa número 1. Cuando ustedes tienen una imagen cuya forma tiene la forma de un tablero, da la sensación de tablero, ¿no es cierto? Parece que fuera un tablero de ajedrez en gris. Esta imagen simboliza a una hoja que no tiene nada de fondo, no tiene color. En otras palabras, es una imagen o una hoja transparente, como si fuera un vinifan. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, yo puedo seleccionar la capa original, donde está el Pato Donald, o puedo seleccionar la capa 1. Acá, lo que yo debo tener mucho cuidado, chicos, es seleccionar con qué hoja quiero trabajar o con qué capa quiero trabajar. Si yo estoy en la capa de Pato Donald y comienzo a escribir o a garabatear, eso se va a mostrar en la capa 0. En otras palabras, lo que estoy haciendo es garabatear mi dibujo y eso no lo quiero hacer. ¿Qué debo hacer? Si yo quiero garabatear algo, me puedo ir a la capa 1 y en la capa 1 comenzar a garabatear. Miren. Pero yo quiero que observen la imagen original. La imagen original no tiene nada. Se conserva intacta. Donde he garabateado es en la capa 1. Pero como la capa 1 es transparente, da la sensación que sigo garabateando en el Pato Donald, ¿no? Puedo agregar una capa más, miren. Y en la capa 2, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar una imagen. Por ejemplo, vamos a abrir la insignia. Ok. Entonces, esta insignia, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a llevar la herramienta de selección, la voy a copiar, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Y me voy a ir al Pato Donald. Y estando en la capa 2, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar la insignia. Y miren, acá da la sensación que he pegado la insignia en el dibujo original. Pero si se dan cuenta, miren capa 2. ¿Qué tiene capa 2? Tiene la insignia. ¿Ve? Pero si siguen viendo la capa original, que era la capa 0 o el fondo, no tiene nada el Pato Donald. El Pato Donald no está garabateado, no tiene la insignia, nada. Pero como las capas que he agregado son siempre transparentes, ¿no? Da la sensación que el dibujo original está garabateado y a veces tiene la insignia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, en capa 2, yo puedo agarrar lo siguiente, ¿no? Vamos a ver si tiene. Miren, ve. Estoy trabajando en la capa 2.
¿Se dan cuenta? En la capa 2. ¿Qué puedo hacer? Supongamos, perdón, me voy a la capa 1 y de repente, ya vamos a ver. Vamos a volver a seleccionar para que hacerla más chiquitita y colocarla de repente acá, ¿no? Como si estuviera agarrando la insignia, ¿ve? ¿Ve? Y miren cómo ha quedado el diseño. Vamos a moverlo. Aplicar, sí. Entonces, miren cómo se ve. Da la sensación que es el dibujo original, ¿no? Que la insignia estuviera sobre la mano del Pato Donald y formara parte del dibujo, ¿no? O que el dibujo te está mostrando la insignia del colegio. ¿Ve? Pero por A o B dice, ya, bueno, está bonito, pero lo que más logra ahí es el garabateado que le echa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Incluso, acá hay unos ojitos, ¿ven? Pueden ver que hay unos ojitos. Yo puedo apretar unos ojitos y hacerla la capa invisible, y miren. Acá, por ejemplo, si me doy cuenta, he colocado la insignia, pero está borrando parte del dedo pulgar. Si yo lo hubiese pegado en la capa original, ya el dedo pulgar se hubiese borrado. Pero como está en otra capa, yo puedo ir de nuevo a la capa 2, ¿no es cierto? Sigo seleccionando, ¿no? Y puedo volver a arreglar mi diseño. De repente ahí, ¿ok? Aplicar y miren, ¿ve? ¿Se dan cuenta que la foto no se dañó? El dedo del pulgar de la imagen sigue ahí. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. ¿En dónde estoy trabajando? En la capa 2. Por eso, les mando el código para los que no han podido ingresar con el código. ¿Ok? Entonces, cuando has ingresado, atentos, una vez que has ingresado a ClassDojo, te va a salir acá y te va a salir obviamente tu nombre, ¿no? Luis, Pedro, Miguel. Ahora, acá te va a aparecer la tarea o la práctica del día de hoy. Por ahora es una sola pregunta. Dice semana 2 y una sola pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resuelves o respondes? Tú vas a poner iniciar. Pones iniciar y te va a salir una hojita en blanco y a la derecha está la pregunta. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿qué es una capa? Y por esta vez les he puesto las 4 opciones. La siguiente vez no les voy a poner las opciones. Ustedes van a tener que... Entonces, dice, ¿qué es una capa? Tienes 4 opciones. Es una hoja debajo del fondo, es una hoja transparente encima del fondo, es un diseño de CorelDRAW, es una hoja de color blanco sobre el fondo. Entonces, ¿cómo seleccionas la respuesta? La tienes que escribir. Si la respuesta es una hoja debajo del fondo, escribes tu respuesta. Así tienes que escribir tu respuesta. En mayúscula